importante que tratemos de evitar el transporte público en estos días. Es esencial y tiene que estar a disposición de aquellos que sí o sí lo necesitan. Cayó a la mitad. El primer día había bajado ya 52%. Realmente eso muestra, por un lado, que las medidas de restricción van dando resultado y segundo, que hay responsabilidad en la gente cuando le decimos que si no es imprescindible no viaje. El límite es de cantidad. Pueden subir tantos como entran sentados. Bueno, ahí vemos que a las 6 de la tarde no se puede subir. Así sube la gente. Esto es Aedo. Se está iniciando la gestión para volver a abrir los 2 hospitales que existen en La Matanza. Fíjense lo que son los absurdos de la política argentina. Estamos en La Matanza. La gente de La Matanza, mucha gente seguramente, se va a atender a los hospitales de capital que están colapsados. Pero aquí en La Matanza hay hospitales como este. Gigantesco hospital del Bicentenario, construido con plata del Estado Nacional. Ahí figura, Presidencia de la Nación. El hospital está listo, pero vacío. Faltan aparatos y sobre todo falta el personal. El hospital se iba a llamar René Favaloro. Ustedes saben que Favaloro se pegó un tiro como manera de protestar contra la ineficiencia de la política respecto de la salud. Si Favaloro viera esto, un hospital con su nombre vacío, yo estoy seguro que se pega un tiro de nuevo. Qué pecado, esto vacío. Esta parte es la de terapia intensiva, o sea, unidad coronaria y terapia intensiva. Básicamente para sacarlo de encima porque tengo un montón de bidones. Mirá vos, así que tenés, listo. Entonces, para que me... 300 así. 300 así, sí. 250 o 2x450 sí. O un litro suelto, 500. El gobierno, hay que decirlo, enfrenta la peor de las disyuntivas. La emergencia sanitaria, ya sabemos lo que está provocando, la cuarentena, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, pero del otro lado, no nos olvidemos que este país no es ni el primero ni el segundo mundo y que hasta hace poco, ¿cuánto hace que hubo una decisión unánime en el Parlamento argentino para declarar la emergencia alimentaria? Entonces uno dice, bueno, ok, hay una emergencia sanitaria, pero del otro lado, esa emergencia sanitaria que va a llevar a un colapso de la economía, ¿cuándo va a provocar o cuándo va a agravar la emergencia del hambre en la Argentina? Esto es lo que vamos a analizar esta noche en GPS, porque desde el punto de vista sanitario el gobierno está haciendo lo que están haciendo los gobiernos más serios del mundo. Solamente irresponsables como Donald Trump o como Bolsonaro o como Boris Johnson, el primer ministro inglés, están desoyendo los informes de los científicos más serios del mundo o incluso de los propios chinos, que son los únicos que lograron bajar desde la cantidad mayor de contagios a no tener contagios locales. Solo ellos están desoyendo sus informes científicos. ¿Qué dicen los informes científicos? Y en esto hay coincidencia, ya no se puede discutir, que la única manera seria de bajar la epidemia de contagio del coronavirus es metiendo a la gente en sus casas por un tiempo hasta que baje la cantidad de contagios. En Italia, por ejemplo, los científicos chinos que fueron a Italia a dar una mano, porque ahora Italia se convirtió en el país con mayor cantidad de muertes en toda la tierra, mucho más muertes que China. Bueno, los chinos que llegaron a Italia les empezaron a decir a los italianos, pero ¿cómo? Acá hay cuarentena, pero sigue funcionando el transporte público. ¿Cómo es esto? Acá hay cuarentena, pero hay deportes que se practican. Acá hay cuarentena, pero la gente sale a correr libremente por la calle. Entonces le dijeron, ¿en qué están pensando? SIC. Son varios los diarios del mundo que consignan esto, que los científicos chinos le dijeron a los científicos italianos, ¿en qué están pensando
¿Cómo van a hacer para bajar la cantidad de casos? Y eso es lo que pasó en Italia, que se le sigue disparando la cantidad de casos y se conoció ayer que son 600 los nuevos casos. En Argentina, por cierto, arrancamos de más abajo, pero la cuestión no cambia. Hubo un informe que se conoció esta semana del Imperial College of London, o sea que contradijo y obligó al propio e irresponsable premier británico a empezar a tomar medidas. Y hoy empezaron a cerrar y empezaron a avanzar en la cuarentena en Londres. ¿Por qué? Porque estas son las tres opciones que tienen los gobiernos frente al virus. Mínimas medidas, que es lo que está haciendo Estados Unidos, ¿sí? Y también Inglaterra. La etapa de mitigación, que era lo que había antes, cuando se le dice a la gente, quédense en sus casas, hagan teletrabajo, no vayan a tal o cual lugar, se suspenden los espectáculos deportivos. Esta es la etapa intermedia de la que venía la Argentina. Ayer, Argentina arrancó la etapa de supresión. ¿Sí? El informe que le manda el Imperial College of London, esto es lo que yo les voy a contar ahora, fue tan lapidario que vean las cuentas que sacó. Le dijeron, o sea, y sacaron la cuenta de qué pasaría en Estados Unidos y en Gran Bretaña si no hubiera eso que se llaman las mínimas medidas. Acá, insisto, el Imperial College of London es un centro de referencia mundial, ¿sí? Es el centro científico más importante. Un comité de 31 expertos le elevó este informe al premier británico y le dijo, si no se hace nada, en Estados Unidos los contagios van a provocar 2.200.000 muertes y en Gran Bretaña 520.000 muertes. Esto si no se hace nada. Vean ahora si se hace la etapa de mitigación, que es lo que había en Argentina hasta esta semana. Se reduce a la mitad. El número de muertes se reduce a la mitad en Estados Unidos y en Gran Bretaña. 1.100.000, 260.000 muertes. No es para alegrarse demasiado. Entonces, por eso es que se toman las otras medidas, las medidas duras. Estas son las cosas, y además de ¿cómo decirlo?, el poco acatamiento que había en la Argentina, acatamiento voluntario a las medidas de mitigación, a quedarse en las casas, por lo cual el presidente argentino se define por esto, por lo que se llama la supresión, buscar la supresión del virus con cuarentenas drásticas que bajan la cantidad de muertes y de contagios. Hasta acá el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, o está haciendo lo que están haciendo los gobiernos más serios del mundo. No joder más cuando ven que se le dispara la cantidad de casos. Hoy volvió a haber 30 casos en la Argentina, se acaba de conocer los datos. Se descuenta, los infectólogos están virtualmente descontando que va a haber circulación local, o sea que ya no va a ser cuestión de los extranjeros que trajeron el virus y le contagiaron a otros. A su vez, esos le dieron el virus a otros y ya va a haber circulación local, con lo cual eso, más que se va a ampliar la cantidad de test que se van a hacer en diferentes lugares, se prevé que eso va a aumentar la cantidad de casos en la Argentina. Ahora bien, el problema acá es que nosotros no estamos en el primer mundo ni en el segundo mundo, sino que ni siquiera estamos en el común de América Latina. Argentina es un país que viene de 2 años de recesión que dejó Macri. Dicho sea de paso, Macri aconsejó hoy a Alberto Fernández que no pare la economía. Parece una joda, digamos. El tipo que después de 2 años de hacer caer la economía drásticamente le dice a Alberto Fernández, mire, no pare la economía. Un disparate. Pero bueno, el gobierno argentino tiene que evaluar y tiene que poner en la balanza la emergencia sanitaria con la emergencia alimentaria o la emergencia social. Hoy en un móvil de América Noticias que hicimos ahí en un supermercado de Lanús, a cada persona que nosotros le preguntábamos cómo te afecta la emergencia a vos en tu vida cotidiana, había una diferencia muy clara entre 3 sectores. Por supuesto, tómenlo como una especie de sociología impresionista, nada serio, pero cuando uno hablaba con gente que estaba caída del mapa, que vivía de la tarjeta alimentaria, de los planes, la gente decía, y bueno, veremos cómo se ajustan los planes, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentaria, ya somos pobres, vamos a ver cómo la llevamos. Cuando uno hablaba con un empleado que tenía trabajo, decía, bueno, espero que la empresa me siga pagando el sueldo y me quedo en casa y aguanto. El problema está en el sector intermedio, que es un vasto sector de la economía informal argentina, que son aquellos que viven de changas, que viven de trabajos informales, que están en negro, que no saben qué va a pasar con sus empleos.
Esa gente, el tipo, no sé, ahí nosotros en ese momento entrevistamos a un hombre que cocina pan para vender por la calle y a otras panaderías. El tipo estaba desesperado, se le había cortado el laburo. Una cocinera que hacía trabajos eventuales decía, me queda plata para 2 semanas. Este es el problema fundamental. Pero además, ¿hasta cuándo puede durar la cuarentena? Porque la cuarentena está prevista hasta el 30 de marzo. El 30 de marzo recién va a estar arrancado el otoño. ¿Y si hay que prolongarla? ¿Aguanta la economía argentina una cuarentena prolongada? En Estados Unidos se calcula que el PBI va a bajar 1 o 2 puntos. En China se calcula que va a bajar 2 puntos. En Europa también se calcula que va a bajar un montón. Brasil dice que va a crecer 2 puntos menos. La Argentina ya venía en recesión. Viene con una crisis de deuda. Viene con una crisis de déficit fiscal. ¿Cuánto puede aguantar la economía argentina? Algunos economistas están diciendo que la pobreza en este año, en el primer año de gestión de Alberto Fernández, producto del coronavirus, puede aumentar hasta 2 puntos. Entonces, ¿cuánto aguanta la economía argentina? O se los planteo de otra manera. A la gente que está sin laburo, que ve que se queda sin laburo y sin guita para llegar a fin de mes, ¿qué le va a importar más? ¿El hambre o el coronavirus? ¿El coronavirus no le va a sonar algo muy lejano con la urgencia del hambre? La gente que tiene garantizado, aunque sea el mínimo de su subsistencia en China, en Europa, en Estados Unidos, puede asustarse del coronavirus. Pero acá hay un vasto sector de la población, ¿cuánto? Un 40% son los límites de pobreza, un 40% de la gente que tiene más miedo al hambre que al coronavirus. Entonces ahí es donde importan los tiempos. Si la cuarentena es corta y llega hasta, como se dice, el 30 de marzo y ya se logra bajar la cantidad, bueno, ahí la Argentina podrá mantener cerradas sus fronteras, intentar reactivar un poco la economía, evitar que lleven nuevos casos de coronavirus y si llegan a aislarlos. El problema es si hay que prolongar esa cuarentena. Y atención porque viene el otoño y se supone que hasta ahora en la Argentina los casos no estallaron más porque hace calor. Y entonces la circulación del virus es menor. Pese a que es sumamente contagioso, todavía la circulación es menor porque el pico de cualquier gripe, el pico de cualquier enfermedad viral y respiratoria siempre arranca con el otoño y llega en mayo-junio. Aguanta el cierre de la economía hasta mayo-junio. Y después el otro tema es el del sistema sanitario hospitalario argentino. Piénsenlo de esta manera. Hoy lo vamos a hablar con alguien que trabaja en el Instituto Malbrán. Todos estos días hablamos del Instituto Malbrán, el lugar de donde salen los informes cotidianos y se hacen las reacciones de quién tiene coronavirus, el informe de la cantidad de casos, el único centro de referencia de la Argentina. De los 11 tipos que trabajan en coronavirus en el Instituto Malbrán, 8 tienen contratos precarizados. No integran la planta del Malbrán. ¿Ustedes vieron en los móviles de los noticieros lo que es el frente del Malbrán? No es que es vintage a propósito. No están como en Europa que se conservan las fachadas de los edificios tal cual a propósito y por adentro son del primer mundo. No, muchachos, el frente del Malbrán se condice con lo que es adentro. Un lugar abandonado, con presupuestos recortados. Hay historias de virólogos que fueron formados, médicos, especialistas en epidemias, que fueron formados durante 10 años en el Malbrán, que están cobrando al límite de la pobreza y se fueron después de haber sido formados, especializados en epidemias, se tuvieron que ir a trabajar en una guardia en un hospital porteño, porque ganaban más. Entonces, ahora se ve cómo cuida el Estado a sus científicos, cómo cuida el Estado a los que ahora necesita porque hay una epidemia. Así los maltrató durante años y ahora los aplaudimos y decimos que son héroes. Sí, claro, pero lo que había que haber hecho es no recortarle los sueldos, no dejar que se fueran a otro lado, no dejar que tuvieran que cambiar de laburo. ¿Para qué especializamos la gente en cosas que sabemos que en algún momento van a ser útiles, como fue en su momento la gripe A? Y después dijeron, bueno, que se vaya, ¿para qué vamos a aumentarle? Hay que ajustar, hay que pagar la deuda, hay que ajustar el presupuesto, que se vayan a la mierda, que se vayan a otro lado, total no importa. Ahora se ve que el sistema sanitario argentino es así. Hay grandes personas que laburan en él, pero la manera en que son administrados los recursos da pena. No es momento tal vez para discutirlo ahora, pero ahora se ve que todo lo que se malgastó y todo lo que se maladministró en estos años se va a sentir ahora. Entonces, agradezcamos que por ahora hay pocos casos.
Seguramente va a haber más, porque también se van a empezar a distribuir reactivos y va a haber más casos detectados. Y los hospitales van a tener que recibir más casos también. Y después está la pregunta, los hospitales bonaerenses, a los cuales ya se sabe cómo quedaron después de la gestión de Vidal. Cuando uno habla con cualquier médico, que no te lo dicen en público, pero yo conozco varios que te dicen, es un desastre, no hay algodones, no tenemos nada, cambió el gobierno nuevo no tiene plata, no habilitan las partidas. Con esos hospitales vamos a combatir al coronavirus. Ahora se ve el maltrato que hubo a los médicos, a los hospitales, al sistema sanitario producto del ajuste y encima en tiempos de coronavirus. La emergencia para la Argentina es múltiple. No solo es una emergencia sanitaria, es una emergencia sanitaria que cae en un país que tiene hambre y que cae en un país que tiene el sistema sanitario colapsado. Crucemos los dedos, muchachos, porque esto recién empieza. Bienvenidos. Esto es GPS. Pero como la Argentina es un país donde abundan las picardías, van a ver este video que nosotros grabamos hoy mismo, hoy a la mañanita. ¿Con qué nos encontramos? Con alcohol en gel trucho, muchachos. La viveza criolla da para todo. No solo están los que especulan con el alcohol en gel hoy. De hecho, la provincia de Buenos Aires tuvo que clausurar varias farmacias que decían no hay alcohol en gel, pero lo vendían carísimo por abajo del mostrador a quien lo iba a pedir. En las ferias populares ya se vende alcohol en gel trucho. Hola. ¿Alcohol en gel tenés? No te queda nada. ¿Cuánto tenés el alcohol en gel? ¿De cuánto es? Más grande no tenés, ¿no? Ah, dale, gracias. Disculpa, ¿alcohol en gel tenés? ¿Eh? ¿Alcohol común? ¿Cuánto lo tenés? Ah, dale, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Alcohol en gel tenés? No tenés nada. Hola. Te hago una consulta. ¿Cuánto tenés el alcohol en gel? Esta te vale 250 cada uno, 2 por 450, 300 así, o si no, de este mismo que es un poco más aguado, te vale el litro, 500 pesos un litro. Este así como viene. Así. Este tiene 200 mililitros. Ah, pero ese gel no, parece líquido. Es en gel, pero es un poco más liviano. Ah, ¿y hace efecto o no? Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo, Además, la única diferencia es que este de acá es más seco. Este es lo mismo. Ah, está. Acá te manda todo, Ah, A ver, ahí tiene el por la mano. Ah, vos lo tenés así, ¿el vendés de 5 litros también? No, eso lo fraccionamos por litro porque nadie te va a llevar 5 litros. No, mamá, ahora encima que está todo con esto del coronavirus y están todos, ¿no? No, digo que todavía no 500 mangos de litro, básicamente para sacármelo de encima porque tengo un montón de bidones. Mirá vos, así que tenés, listo. Entonces, para que me... 300 así. 300 así, sí. 250 o 2 por 450 sí. O un litro suelto, 500 pesos. Dale, gracias, gracias. Bueno, un bidón de alcohol en gel a 500 pesos, evidentemente, es más barato que al costo, diría. Y bueno,
esto es lo elemental. Si ustedes necesitan alcohol en gel, porque además con estas cosas se supone que no se jode, es algo que uno necesita para desinfectarse, para tratar de estar seguro. No lo vayan a comprar a una feria por más que se los ofrezcan y le digan que sí, que es bueno, que qué sé yo, que es un alcohol en gel bárbaro si no tiene ninguna garantía de una farmacia. El problema es que la farmacia después te lo cobran y te arrancan la cabeza. Este es el problema. Pero ¿cómo se puede distinguir, Sergio Ferrari, buenas noches, si un alcohol en gel es trucho? Bueno, para empezar tiene que tener el registro del ANMAT con el número de establecimiento y número de producto. Tiene que tener 2 números de certificado, establecimiento y producto, y el sello que diga aprobado por ANMAT. Si no tiene eso, obviamente no es legal. Y aunque lo tengas, mejor te lo pueden haber rellenado el frasquito. Es mejor ir a comprar una farmacia, me parece. Obviamente, desde ya no comprar ningún tipo de medicamentos o productos médicos, obviamente fuera de las farmacias o centros habilitados. Esto claramente así. Ahí decía, este es un poquito más liviano. Decía. Este es un poquito más liviano. Que es la manera de decir, este está diluido. Este está bautizado, como se dice en la jerga, tiene más agua. Bueno, si no tiene un porcentaje de alcohol menor al 70%, no cumple ninguna efectividad como bactericida. Fabián Martín es farmacéutico, trabaja en el Instituto Malbrán. Además, sos el subdelegado también del secretario general adjunto. Sí. Estaba leyendo una nota tuya donde contabas esto que cité recién. De los 11 científicos que trabajan coronavirus, 8 están precarizados. Sí. ¿Es así? Sí, es... ¿Aún hoy es así? Sí. No solo que aún hoy es así eso, sino que 4 de los 11 que trabajan cobran salarios por debajo de la línea de pobreza. ¿Vos decís que los tipos que hacen los análisis, de los cuales estamos pendientes todo el país, el presidente, todos cobran salario por debajo de la línea de pobreza? 4. ¿Cuánto cobran? 4. El tema es así. Un técnico que ingresa a la carrera cobra un salario más cerca de la línea de indigencia que la de pobreza. Está cobrando 24.000 pesos. ¿24 lucas? Sí, el que recién ingresa a la carrera. Y un profesional que recién ingresa a la carrera tiene que estar 6 años en la carrera para alcanzar el salario de pobreza. Pero ya tienen un título, tienen un título de médico, de bioquímico. Tienen un título, cobran, generalmente son bioquímicos o biólogos, cobran 37.000 pesos y tienen que estar 6 años para alcanzar la línea de pobreza. A ver, tenemos una placa justamente con estos datos. Ahí está. Los sueldos de hambre del Malbrán, muchachos. Técnico ingresante, 24.000. Profesional ingresante, 37.000. Profesional con 6 años de antigüedad, 40.000. Canasta básica, 40.789. ¿Vos decís que esto es al día de hoy? Esto es al día de hoy. ¿Vos decís que a fin de mes van a cobrar esto? A fin de mes van a cobrar eso. Puede ser. Es lo que viene. Y lo que pasa que nosotros... ¿No hay horas extras? No. En este momento logramos, por primera vez en la historia, como organización, nosotros intervenimos junto con la dirección del instituto, la buena voluntad del Ministerio de Salud y la buena voluntad de la Secretaría de Gestión Pública, y logramos que les paguen las horas extras que están trabajando porque estaban yendo a trabajar los fines de semana gratis. El horario de trabajo nuestro, por ser una tarea riesgosa, era de 6 horas por día. La gente está trabajando 12 horas por día, los 7 días de la semana, y no se le estaba reconociendo eso. A partir de ahora se le va a reconocer. Ahora, una hora extra hecha en base a ese salario representa 1.000 y pico de pesos para un técnico ir a trabajar 6 horas o sea, a fin de mes, ¿cuánto van a ganar? No mucho más. El que gana 24 estará en 40, 50. Y no mucho más, porque ahora que empieza la descentralización, esperemos que se deje de trabajar los fines de semana. El tema es que nosotros tenemos anclado los sueldos ahí, perdimos un 65% de salario en los últimos 4 años. Aparte perdimos... ¿65% del salario? Sí. Perdimos. Ahora, ven lo que yo les digo. Ahora que hace falta el Malbrán, ahora que todo el mundo, todo el país está mirando lo que cuenta el Malbrán día por día, porque el parte que emite el Ministerio de Salud se nutre de los datos que salen del Malbrán. A los que trabajan en el Malbrán les hicieron perder en estos años 65% del salario. Sí. Después la institución perdió 50% en el presupuesto, perdió 10% de personal, y después hay un inciso en el presupuesto, que es el inciso 4, que habla de compra de equipamiento, de obras y mantenimiento, que 2018-2019 directamente fue cero. Cero.
Entonces, lo que vos estás hablando eso que uno ve, cuando ve el Malbrán, ve la fachada del Malbrán y dice, che, esto no parece un laboratorio del primer mundo. No, bueno, adentro de los laboratorios, ahora te cuento, lo que vos ves de la fachada es algo que se inició en el 2015, vas a ver los andamios, algo que se inició en el 2015 porque en el 2016 cumplimos 100 años, se empezó en el 2015 y directamente a principios de 2016 se dejó y el andamio quedó y no se invirtió nada más porque iba a ser... ¿El andamio hace 4 años que está? Sí, iba a ser un centenario a todo lujo. Bueno, tiene que ser un aniversario del andamio. Vamos a hacer, sí, cada tanto vamos y soplamos la velita. Pero el tema es así, el laboratorio, para referirme específicamente, nosotros somos el Centro Nacional de Referencia de casi todas las enfermedades infectocontagiosas. ¿En su momento lo fueron en el momento de la gripe A? No solo de la gripe A, es el caso del laboratorio. ¿El dengue? Del dengue, de sarampión, de hantavirus, de lo que se llamó la bacteria asesina en su momento. Estuvimos con el tema del anthrax en adelante, de todo, del ébola. Entonces son importantísimos en las emergencias, pero cuando no hay emergencia les cortan la guita. Y claro, el tema es así, el laboratorio específicamente de virus respiratorio está certificado por la Organización Mundial de la Salud. Vos para tener una certificación, por lo menos ellos vienen durante 5 o 7 años y te controlan. Si vos tenés todos los procedimientos, los vas cumpliendo y te certifican. Entonces, ¿qué hace ese laboratorio de virus respiratorio? Primero vamos a ver qué es nosotros somos el Centro Nacional de Referencia de una red de laboratorios. Tenemos una serie de laboratorios en todas las provincias que responden al Instituto Malbrán. Nosotros no tenemos que estar haciendo los estudios, tienen que estar haciendo las provincias como se hace con la gripe, la influenza común, todos los años. Ellos lo hacen, nos mandan los dudosos para que nosotros lo confirmemos y los positivos nos lo mandan a nosotros para que nosotros hagamos estudios especiales, estudios genómicos, de todo tipo. Estudios superiores. Estudios superiores, ¿por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en el caso de influenza, determinamos cuáles son los 3 virus de influenza que circularon mayormente en esta región y con esa información, más la gripe A, el hemisferio norte formula la vacuna para el hemisferio norte. O sea, la OMS deposita en nosotros eso. Digo, la expertise, te estoy hablando de la expertise de ese laboratorio. O sea, lo que se hizo acá sirvió para que en el hemisferio norte se diseñara una vacuna. Desde hace años. Mejor. Desde hace años todo va rotando la vacuna, por eso hay que vacunarse todos los años. Y después lo hace el hemisferio norte y le informa cuáles son ¿Cómo las va cambiando cepas, la cepa? cuáles son las cepas para el hemisferio sur. Quiero que vean esta placa que tiene que ver con los recortes, porque acá se ve la inmoralidad del Estado y de los gobiernos. Y en esto casi les diría que hay una política sostenida, ¿no? Que pocas veces se corta esta idea de que, bueno, a los lugares esto, como no hay ninguna emergencia, no hay ningún quilombo, le podés recortar el presupuesto. Fíjese lo que pasó durante el gobierno de Macri con el Malbrán. 50% de recorte del presupuesto. Directamente no hubo presupuesto para equipamiento, obras y mantenimiento. ¿Sí? Y el recorte de personal fue del 10%. Y ahí cae esta anécdota que te escuché a vos de la médica especializada durante 10 años de la gripe A para acá, que se fue a una guardia a un hospital público. En ese laboratorio, una bioquímica, pero se nos está yendo gente, técnicas, formadas. Hablo en femenino porque 9 de las 11 personas que están en virosis respiratoria son mujeres. Y la mayoría de las personas que trabajan en el instituto son mujeres. Se está yendo gente por goteo del instituto constantemente. Digo, en algún momento va a surgir una emergencia en otro lado y no va a haber la gente suficiente. No hubo ingresos en el Estado durante todos estos años. Eso explica el 10% que bajó la planta de personal. Y en cuanto a los salarios, nosotros le hemos hecho una propuesta al gobierno anterior que por supuesto no tomó en cuenta. Nosotros somos el único instituto de salud que hace ciencia básica y ciencia aplicada a la salud. Y pertenecemos al Gabinete Científico Tecnológico. Esto digo para que después cuando escuchan los discursos de los presidentes, cuando asumen que dicen vamos a mejorar el presupuesto a la ciencia, porque la ciencia es fundamental en el mundo moderno, no le crean nada, muchachos. Porque después se dan vuelta y ven el Malbrán, porque si hay un lugar importante hoy
que estamos todos en cuarentena, porque nadie sabe qué hacer con el coronavirus, y todos los ojos de todos los días, de todos los funcionarios, miran al Malbrán, bueno, durante 4 años le cortaron el presupuesto. ¿Cómo se sienten ustedes en el medio de esto? No, primero tuvimos 4 años de un gobierno del Estado atacando al Estado mismo. O sea, dentro del Estado se atacaba al Estado. ¿Y sí? Era un virus, había un virus interno. Era desesperante lo que vimos desde el 10 de diciembre ahora, que hay un cambio tanto del gobierno nacional como... Sí, pero para cambio, ¿la guita apareció? Apareció la plata en cuanto, en el caso de virus respiratorio, aparecieron todo el equipamiento, todos los equipos, y se está haciendo una inversión de... ¿Pero por el coronavirus? Por la emergencia de coronavirus, ¿sí? O sea que la plata apareció por el coronavirus, si no, no sé. En el caso del Instituto Malbrán, apareció por el tema del coronavirus. ¿Y los sueldos no cambiaron? Los sueldos no cambiaron porque estamos esperando tenemos que esperar la paritaria, que es en junio, por eso le estamos pidiendo este adicional, que no es la adicional, no es más de 15.000 pesos, que llevaría a cualquier persona que está trabajando en la institución a ganar por lo menos la canasta de pobreza. No es más que eso. Sabemos que lo recibió el Ministerio de Salud, estamos seguros que lo va a resolver en tiempo y forma, porque sabe de las situaciones que estamos, pero también te quería comentar, nosotros también hacemos producción. ¿Qué pasa cuando cada tanto sale el tema de escorpiones? El suero antiescorpiones lo hacemos nosotros, hacemos suero antiofídico, sueros antiarácnicos. Sí, cada vez que aparece un escorpión vamos todos a hacer el móvil a la puerta del Malbrán. En Pergamino hacemos la vacuna de la fiebre hemorrágica, pero aparte es el Centro Nacional de Referencia de Dengue. Dame 2 minutos o 1 minuto para decir esto. Hay 1.700 casos de dengue confirmados y 7.000 sospechosos, de los cuales casi todos seguramente serán positivos. Digo, eso es un caso, latente, que es importante. Y ahora, pero el gobierno declaró una emergencia, un DNU, por el cual puede comprar equipo, no puede contratar más científicos para el Malbrán, no puede aumentar los sueldos. Bueno, estaría bueno que aumente antes que esperar la paritaria. Claro, estaría bueno que aumente los sueldos. ¿Por qué? Porque la emergencia, ¿para qué sirve si no? Gente que entra de afuera necesita entre un año y 2 años para formarse, para que vos puedas decir, bueno, yo a esta persona la dejo sola y que haga una guardia el fin de semana en combinación con otra y pueda hacer esto. ¿Sí? Necesita una formación muy larga, sí. Cerolini tiene una pregunta para vos. Sí, ¿qué tal? En China empezaron a tomar conciencia de estas denuncias que había hecho un médico chino que había encontrado una neumonía media rara y que había muchos pacientes, había algunas muertes. En enero dijeron, bueno, a esto hay que trabajarlo de otra manera porque podemos tener un problema. Cuando se genera el reactivo, digamos, quiero saber cómo llega el reactivo al Malbrán. ¿Ustedes lo generan? ¿Ustedes lo siguen recibiendo de China? ¿Tenemos la cantidad necesaria? ¿En la Argentina está faltando? A ver, cuénteme, porque realmente es un misterio eso. Porque es la pregunta, ¿por qué lo hacemos nosotros y los demás no? Hace 45 días hubo una reunión en Brasil de la OPS. Entonces fue gente del Instituto Malbrán a capacitarse, nos entregaron los controles positivos y reactivos, que son enzima, y primers, que es algo muy técnico para hacer análisis genético, y los tenemos nosotros solos, ¿sí? En principio. Entonces nosotros empezamos a analizar 4 o 5 muestras. Al día de hoy analizamos 240 muestras. La muestra, cuando llega al instituto, no tarda más de 24 horas en salir. Esto quiero desmentir porque están diciendo que hay un cuello de botella en el instituto. ¿Qué se hizo hoy? La capacitación a otros 6 centros regionales, 2 de los cuales pertenecen a Annalise Malbrán: el Instituto de Epidemiología de Mar del Plata, el Instituto CONI de Santa Fe. ¿Quién te lo genera? ¿El reactivo lo generan ya ustedes o viene de afuera? No, hay que importarlo. ¿Y te lo mandan de dónde? ¿De Brasil o de China? No, generalmente son americanos. Ah, norteamericanos. Sí, generalmente son norteamericanos. Tanto los termocicladores, donde se hace la famosa PCR real time, todo eso generalmente son norteamericanos. Está bien, pero así como ustedes manejan ese lenguaje sofisticado que está a nivel de la OMS y de la referencia mundial, repetime los sueldos. Sí, 24.000 pesos una técnica o una empleada administrativa que recién ingresa, 37.000 pesos una bioquímica o cualquier especialidad biomédica que trabaje en laboratorio que recién ingresa. Esto, digo... ¿Pero ganan menos que un empleado de los aceiteros o un camionero? Yo no me... Está bien que ellos ganen eso. Lo que yo digo es esto.
y lo planteo, se nos va a seguir yendo gente a hacer guardia a los hospitales, gente formada 10 o 20 años a hacer guardia a los hospitales, a contar glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, que está bien, pero eso lo hace cualquier bioquímico que recién se recibe. No lo puede hacer una persona que estuvo 10 años formándose en virus respiratorios. Pero es que el propio Estado dilapida sus recursos, porque digamos, el Estado invirtió mucha plata en formar a los profesionales del Malbrán para maltratarlos y pagarles así tan mal. Bueno, de eso que invirtió el Estado, que invirtió en nosotros, que la escuela secundaria, yo soy técnico químico, la Universidad de Buenos Aires, todos somos recibidos de la universidad pública, eso nosotros lo devolvemos a la sociedad. De eso, digamos, de ese espíritu que nosotros llamamos malbranero, de ponerse la camiseta del Malbrán, de la salud pública, de la Argentina unida, de eso está dependiendo el tema de la pandemia y de la buena predisposición que en este momento está teniendo el Ministerio de Salud con el servicio de virosis respiratoria, entregándole todos los reactivos y en este momento sé que se compraron 50. O sea, en síntesis, tienen los materiales pero tienen malos sueldos. Pero espera que ahí lo tengo Juan Pablo de Vélez que te quiere preguntar algo. Tengo una pregunta, ¿no? Porque veo los salarios y muchas veces, viste, desde el Estado, desde la administración pública te dicen, no, el impacto presupuestario del aumento de sueldos sería tanto. ¿Cuánta gente trabaja en el Malbrán? Mirá, en el Malbrán están trabajando, tenemos 9 centros en todo el país, 3 de ellos están en Buenos Aires. Sí. Te nombro que son los de Buenos Aires, pero son el Instituto Fatal Chavén que hace Chagas, de genética médica, pero también tenemos el Pergamino en otros lados. Somos más o menos 1000 personas. Éramos más o menos 1036 personas, quedamos 900 y pico, ¿sí? Quedamos 900 y pico. Estamos hablando de 900 salarios. Esa sería la masa salarial sobre la cual habría un impacto presupuestario, lo cual es mínimo en términos presupuestarios. Multiplica esa gente poniendo un adicional científico sanitario que sea aproximadamente de 15.000 pesos, que sacás por lo menos a la gente de la línea de pobreza y no se te vaya del instituto, no da nada. Es 0,00000 del presupuesto. O sea que el recorte es ideológico, en definitiva. El recorte sí, hubo una política de 4 años. O caprichoso, o ideológico, o estúpido, de no diferenciar algo importante de algo estratégico. Es un recorte ideológico, digamos, de menospreciar la salud pública que hubo todos estos 4 años y, digamos, entendemos que el gobierno está atendiendo emergencias alimentarias, que es importante, que puso el plan Remediar, que está atendiendo las drogas. Pero cuando saltan estos quilombos se ve la importancia de... Pero hizo un reconocimiento a la gente de CONICET, que fue importante, que a nosotros no. Y nosotros pertenecemos al Gabinete de Ciencia y Tecnología. Tengo aquí vía Skype a Eduardo Paredes, es delegado justamente de otro de los lugares donde se está combatiendo en la trinchera contra el coronavirus, que es el Hospital Argerich. Eduardo Graña te habla, buenas noches, ¿me escuchás? Buenas noches, Rolando, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo la están llevando ustedes en el Argerich, que fue, dicho sea de paso, el lugar donde fue el primer muerto, tengo entendido, por coronavirus que se registró? Sí, más allá de la conmoción del primer momento, nos fuimos acomodando. La verdad que pusimos el hombro todos, trabajando entre todos, y bueno, hemos logrado buenos resultados en cuanto al recurso humano, en cuanto a la disponibilidad de camas para contener a los pacientes para el aislamiento. La verdad que la gente puso mucho de sí. Yo te puedo contar historias de compañeros que me han dicho, yo soy de riesgo, pero yo sigo en la trinchera. Al día Ahora, de hoy, acordate que en aquel primer momento, ese primer caso, se habló mucho sobre los profesionales que tuvieron contacto con él y que tuvieron que terminar en cuarentena obligatoria. ¿Se sabe cuántos fueron ya? Sí, la cantidad de compañeros que estuvieron en cuarentena eran aproximadamente 30 y pico, que vos tenés en cuenta que a ese momento no había ningún decreto que cubriera ningún tipo de cuarentena para el personal de salud, y vale decirlo que a través de una gestión de la organización sindical... Está bien, pero el protocolo estuvo mal aplicado. Hubo 30 personas que estuvieron en contacto con un enfermo de coronavirus y porque... La falla fue que, el paciente, como provenía de Francia, no estaba dentro del protocolo. Entonces, al no estar dentro del protocolo,
Cuando el paciente ya ingresa, no se toman los recaudos necesarios. También hay que tener en cuenta que ese paciente ingresó 2 días antes con una sintomatología que al día de hoy no está plenamente asociada al coronavirus, que era un referido a un dolor abdominal del paciente, y también se lo atendió. O sea que se estuvo expuesto la cantidad de compañeros, o sea, el número total sale de que se estuvo expuesto ante un paciente que nos enteramos después, claro. De manera casi casual, que había estado, que estuvo contaminado con coronavirus. Y ahora que pasó el tiempo, ¿alguno de esos 37 empleados se enfermó? No, eso es algo importante, también es algo que quiero resaltar, y como un mensaje a la comunidad. De los compañeros que estuvieron en contacto directo con este paciente, directo, antes de que lo intuben, porque después cuando el paciente recibe asistencia respiratoria mecánica, baja muchísimo, es casi nulo el riesgo de contagio, a pesar de que esos compañeros que también estuvieron y no estuvieron tan expuestos, estuvieron beneficiados con esta licencia, volvieron a trabajar el día 19, todos los compañeros en perfectas condiciones. Se están reintegrando al día de hoy en este turno, hay compañeros que se están reintegrando y por suerte y gracias a Dios no tuvimos ningún compañero afectado. ¿Y cuánta gente está yendo? ¿Cuántos casos sospechosos de coronavirus, por ejemplo, en un hospital como el Argerich, que está en la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar donde más casos hay hoy? ¿Hay saturación de las guardias? ¿Qué es lo que está pasando en un hospital real? No, al día de hoy no. La saturación realmente, o sea, nunca existió una saturación. Sí hubo una conmoción en la cual todos nos sentimos muy movilizados. Al día lunes, ese mismo día ya nos pusimos a trabajar. Yo voy a contar algo que es real. Yo hice una asamblea con todos los compañeros del hospital y al término de la asamblea, cuando salgo y voy a presentar las novedades y el reclamo a la dirección médica del hospital, ya estaba de ahí adentro esperando para conversar conmigo el director de hospitales, el doctor Auger, y se puso a disposición y la verdad que nos brindaron todas las facilidades para... No, la pregunta es más general, es para saber si... Yo te lo redondeo, Rolando. Entonces, en base a eso, al trabajo que nos pusimos a hacer entre todos, logramos evacuar una gran cantidad de camas en el hospital, logramos reacomodar una gran cantidad de recursos humanos, porque ten en cuenta que se nos fueron de golpe 37, 36 trabajadores, y logramos, gracias a la voluntad de todos, reacomodar el recurso humano rápidamente. Ya para el día miércoles teníamos evacuado un servicio completo con 10 camas de aislamiento. Hoy en día estamos en el orden de las 15 camas de aislamiento preparados, con personal y recursos humanos. ¿Y esas 15 camas no están todas ocupadas? No, tenemos nada más que 6 pacientes hoy que son sospechosos. Hubo el caso de un médico que interactuó con este paciente cuando vino a la primera consulta, se le hizo todo el hisopado de las 3 patologías probables, que es dengue, influenza y coronavirus, y las 3 dieron negativa y el compañero médico ayer ya se fue de alta. Sí, digo esto porque ahí nosotros estamos viendo justamente un paño donde se ve cómo está hoy el hospital Argerich. Por eso te preguntaba si hay algún tipo de saturación, de colapso, porque todos están previendo que si estallan los casos, y dado que estamos en cuarentena, puede haber una confluencia de casos sobre los hospitales. Vos me decís en tu caso que en el Argerich, por ejemplo, sobre 15 camas que podrían tratar enfermos de coronavirus, solamente hay 6 que están ocupadas por casos dudosos. Esa es la proporción a la foto del día de hoy. Exacto. Sí, a eso agregarle que tenemos el recurso humano, la verdad que lo tenemos muy bien distribuido, y este fin de semana se va a terminar de evacuar prácticamente una unidad completa más, con lo cual a la semana que viene nosotros estaríamos por arriba de las 20 camas para contener pacientes con el recurso humano adecuado. Esto ya te digo, como se decía antes, ¿no?, que los peronistas no se pelean, se están reproduciendo. Bueno, hemos tenido peleas, hemos tenido discusiones, nos sentamos a la mesa, nos dijimos lo que nos teníamos que decir, pero la verdad que sacamos adelante esto. Te vuelvo a decir, ayer al día 19 recuperamos el recurso humano de esos compañeros que se habían ido. A eso le tenemos que agregar que reasignamos, porque se bajó el nivel de consulta por consultorios externos, porque ya con esta cuarentena la gente no concurre mucho a la consulta por consultorio. Reasignamos todo ese recurso humano, hemos liberado unidades, con lo cual estamos muy bien, por suerte. Queremos llevarle tranquilidad a la comunidad, que estamos preparados para contenerla. Eduardo, te agradecemos mucho el contacto.
Muchas gracias, buenas noches. Claro, esta es la foto de un hospital. A ver, el Argerich no es cualquier hospital, es uno de los más grandes de la ciudad, es el hospital donde se registró la conmoción de ese primer caso que fue mal diagnosticado. Terminaron, ustedes lo escucharon, 37 empleados del hospital terminaron en cuarentena. Por suerte, ninguno se contagió. Y al día de hoy, esta es la foto. Sobre 15 camas que están esperando enfermos de coronavirus, solamente hay 6 ocupadas. Claro, es muy diferente de la postal dramática que se está produciendo en Italia. Este video, véanlo, es un video difundido por los propios médicos italianos para concientizar a la gente a que cumpla con la cuarentena en Italia. Esa misma cuarentena que están diciendo los chinos, los científicos chinos, que no se está respetando. El problema es que los enfermos de coronavirus son invisibles. Una vez que entran en la terapia intensiva, nadie puede entrar a entrevistarlos, a hablar con ellos, no pueden hablar por teléfono, están intubados con respirador, no se puede tomar contacto con ellos porque contagian. Y solo se los ve cuando a veces se registran estos videos. Vean los pasillos, gente con respirador en los pasillos. Insisto, este no es un video hecho para horrorizar, es un video hecho por los propios médicos para tomar conciencia. Las salas mortuorias están desbordadas. Es información oficial que puso el diario El País cuando difundió este video. Decenas de féretros se acumulan en las iglesias. No puede oficiarse funerales de ningún tipo. Y vean que pasa de sala en sala, y en todas las salas el panorama es el mismo. Enfermos con respirador, enfermos con respirador. Algunos intubados, otros con un globo. Debe ser diferentes grados de crisis respiratoria. ¿Sí? Esto es lo que no tiene que llegar en la Argentina. Porque por más que ahora en España y en Italia también hay críticas, que se recortaron los presupuestos, que no alcanzan, muchachos, nada comparado con la Argentina. Si nosotros vamos a Europa y contamos que en el Instituto de Referencia, donde se hace el diagnóstico del coronavirus, los científicos ganan menos que la línea de pobreza, mucho menos que la línea de pobreza, sería un escándalo. Vos imaginate que vos vas al norte de Italia y en el instituto donde se hacen los diagnósticos del coronavirus vas y contás y te vas a la televisión italiana, guardi, cobro menos que la línea de pobreza. Sí. Bueno, es un escándalo. Es un escándalo, sí. Ahora, quería decir algo en cuanto a lo que vos mostraste la placa. Argentina está tomando las determinaciones que dice la Organización Mundial de la Salud. Es a tomar las medidas de un tiempo epidemiológico adelantado al actual, como si el virus ya estuviese circulando. ¿Qué es lo que indica la Organización Mundial? Es lo correcto. Después vamos a ver si políticamente los tiempos son lo correcto. Después, la cuarentena no se cumplió estrictamente esta semana, porque por todos los casos que ustedes mostraron por ahí, la cuarentena se hace más cerrada. Y es correcto. Saquemos de quién es presidente, saquemos quién es todo. Digo, esto es algo colectivo, tenemos que empezar a entender. Nosotros y ellos, lo del Argerich y todo el sistema de salud pública está haciendo todo lo que tiene que hacer por los sueldos que cobra, porque no solo somos nosotros, es en todo el sistema sanitario. Nosotros estamos dando todo. Ahora, la población, nosotros lo vemos algo tipo como, ¿te acordarás del Eternauta? El héroe es colectivo. Digo, somos todos héroes. Cuando nos quedamos dentro de la casa somos héroes nosotros. El que está trabajando en el Malbrán es héroe, el que está trabajando en el Argerich es héroe. Los chicos pero los héroes no ganan por debajo de la línea de pobreza. No, pero quiero decir, digo, pero es un llamado a la población. Está bien, pero eso es un llamado moral. Sí, no. Pero al final del día, los tipos siguen, ustedes, muchos de tus compañeros, siguen cobrando por debajo de la línea de pobreza. Lo otro es una aberración. Lo otro es una aberración que este gobierno tiene que corregir lo más rápido posible. Sí, Fernando. Sí, yo quería darle, para tomar dimensión, algún dato que a uno nos hace concientizar el desastre que es esto, ¿no?
Italia tiene 60 millones de habitantes y tiene una tasa de mortalidad de 630.000 personas por año. Se mueren 633.000 italianos. Esto, si usted lo divide por día, da 1.810 muertes por día. La mitad son hombres, da 905 hombres mueren por día. Ahora, a estos 905 habituales se están sumando solo por coronavirus 620 personas. Es decir, 900, estoy hablando de los hombres porque el 75% de los muertos de coronavirus son hombres. No se sabe bien por qué, pero son hombres. Pero de los 900 que mueren todos los días, le está sumando 600, es decir, casi el 70% más de muertes. O sea, está aumentando la tasa de mortalidad en el 70%. Es probable que, no sé, acá un médico me dirá, no, alguno que se iba a morir de gripe se está muriendo de coronavirus. Pero no se sabe cuánto, pero claramente hay varias muertes que no se iban a producir. Ahí hay 2 o 3 factores. Bueno, por algo están esos videos tremendos de los camiones del ejército llevando los ataúdes. Sí, han abierto iglesias cerradas para poner cuerpos adentro, que además no quieren que los velen ahora porque dice que se pueden contagiar. Ahí hay 2 o 3 factores fuera del tema de la longevidad. Italia recortó 37.000 millones de euros en el sistema de salud los últimos 10 años y despidió a 40.000 personas del sistema sanitario. Entonces vos tenés en Alemania, que tiene por habitante 5 camas más de internación y 5 respiradores más por habitante. Y tiene un coeficiente de muerte mucho menor. Que Italia, y tiene un coeficiente mucho menor, y aparte Alemania tomó la estrategia de Argentina de adelantarse un paso epidemiológico cosa más. que no están haciendo los ingleses, tiene una tasa de mortalidad abrumadora. El ejemplo es Alemania a seguir, ¿sí? Claro. Está bien, pero Alemania arranca de una inversión del Estado en salud pública que acá ni soñamos. Bueno, pero hay mucho recurso humano acá, y como acá tiene que ver... Sí, por debajo de la línea de pobreza. Bueno, está bien, pero es peor no tenerlo, porque sí, obvio. Para separar a una persona... Digo, lo que está haciendo el gobierno de abrir hospitales que estaban cerrados, que la verdad, estaban cerrados los hospitales, hay que acelerarlo y hay que hacerlo más. Digo, estamos hablando de este tema, hay otro tema grave que es el sarampión, que es gravísimo. Tenemos enfermedad desaparecida en el 2000. Tenemos casi donde el Malvarán también es referencia. Somos referencia. Tenemos casi 180 casos. ¿Qué pasa? Tenemos, en la provincia de Buenos Aires tuvimos una tasa de vacunación del 75%. Cuando la tasa de vacunación para ser efectiva tiene que ser mayor del 95%. ¿Sí? No llegaron en todo el país las vacunas en tiempo y forma estos años. No solo de sarampión, sino del resto de las vacunas. La gente va una sola vez, 2 veces al vacunatorio. No va más. Aparte del movimiento antivacuna. Y la falta de campañas... No, y después se supo que muchas de las vacunas estaban vencidas en galpones. Y la falta de campañas, utilizar la publicidad oficial, en vez de decir que una empanada se hace de esta manera y haciendo lo que hay que hacer, o lo que se hizo durante todos estos años, faltaron campañas de prevención para que la gente vaya a vacunarse. Insistir. Ahora se está haciendo, hay que hacerlo más. Todos los famosos, todo el mundo, todos tienen que estar atrás de esto. Y el tema de los salarios lo tiene que solucionar el gobierno. Quiero que vayamos un poco a la cuestión de la cuarentena, que tiene que ver con qué pasa. Hoy hubo 250 detenidos por violar la cuarentena, Juan Pablo. Y sí, bueno, lo que pasa es que hay gente que no toma conciencia. La verdad que es increíble, viendo lo que sucede en el mundo, que haya gente que se lo tome a joda. Sí. Y además se discuten. Por ejemplo, en Córdoba, el primer detenido en Córdoba, a mí nadie me dice por dónde tengo que andar. Bueno, una de las discusiones justamente tiene que ver con que escuché mucha gente decir que esto de la cuarentena obligatoria era estado de sitio y cosas por el estilo, lo cual no resiste el menor análisis. Por eso quise traer este fragmento del artículo 23 de la Constitución Nacional, que dice justamente: ¿cuándo se decreta el estado de sitio? En caso de conmoción interior o de ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de esta Constitución. Ahora, tenés montones de tratados internacionales, ¿sí?, que dicen claramente que cuando existe un grave peligro para la salud de la población, ¿sí?, entre un montón de otras cosas, se pueden restringir las libertades individuales. Para este caso, la libertad de... Sí, no va a faltar un juez que dicte un amparo y la inconstitucionalidad del DNU. No, ya sería demasiado. No. ¿Puedo decir que...? No, pero no, de ninguna manera. ¿Apostamos? Yo te digo, hay de todo, hay cada loco. Sí, al contrario, mira, la Corte
justamente había sacado primero una acordada donde declaraba los días inhábiles, pero no decretaba la feria judicial y qué sé yo, a partir del dictado del DNU 297 del 2020, que fue el que conocimos todos ayer, la Corte modificó, o sea, sacó una nueva acordada y dispuso, sí, la feria judicial y dispuso que determinados juzgados tenían que garantizar el servicio. Entre ellos, las cosas en las que hizo especial hincapié. Violencia de género. Violencia de género, ¿por qué? Porque con el encierro, naturalmente, todo esto se va a incrementar, ¿sí? Claro. Y después, justamente, guardias con temas penales y amparos de salud, ¿sí? Son tres cosas en las que hizo especial hincapié la Corte. Lo que tiene que ver con penales es, justamente, para que en todo este tipo de casos que están incumpliendo con el delito contra la salud pública, que es de lo que el articulado del decreto anterior decía, tenías el artículo 205 y el 239, uno es el de propagar, digamos, una enfermedad cuando el Estado dicta medidas, como en este caso, en favor de la salud pública para evitar que se propague una epidemia, ¿sí? Bueno, si vos lo violás, tenés una condena entre 6 meses y 2 años. Y el otro, que puede ser el artículo 239, que es la resistencia a la autoridad, también tiene una pena menor. Pero hay un tema muy importante a considerar, ¿sí? Que muchos de los que andan paseando por ahí no tienen en cuenta. Si efectivamente están infectados, digo, ¿por qué estos son delitos por no cumplir con la cuarentena? Ahora, si están infectados, pero si además estás infectado y estás contagiando, 15 años, después ¿no? se evaluará justamente si estamos hablando de lesiones graves o lesiones dolosas según lo que sea la enfermedad, ¿sí? Sí, Sergio. Le quería hacer una pregunta al amigo de Malbrán. Hay algo que a mí me tiene sumamente preocupado y es lo siguiente. A partir dentro de pocos días vamos a tener 6 laboratorios más que van a hacer análisis. Mi pregunta es, ¿hoy el Malbrán realiza todos los análisis sospechosos de la Argentina o puede ocurrir que tengamos la sorpresa de que al haber más posibilidad de hacer análisis haya una eclosión de casos Y nos demos cuenta que hay más casos de lo que se hay más dicen. casos de lo que realmente hay? Son dos cosas diferentes. Una, todos los análisis que están, todos los que cumplen el protocolo, que ya lo conocemos, más la gente que tiene neumonía grave, son enviados al instituto. O sea, serían las mismas muestras que hoy hicimos, 240, hechas en 6 lugares o después en las provincias. ¿Qué nos permite a nosotros la descentralización? Dejar de trabajar a demanda y empezar a hacer, por ejemplo, estudios sobre pacientes que son asintomáticos, estudios con un criterio epidemiológico, por ejemplo en el Chaco y en toda esta zona del AMBA, sobre pacientes que son asintomáticos, a ver si el virus está circulando de forma asintomática, porque por ahora estamos analizando los casos sospechosos y las neumonías graves. Eso es lo que nos permite la descentralización, que es lo que se hace en todas las enfermedades, es a nosotros decir, bueno, vamos a tomar 100 muestras de gente que está cerca de Chaco, que está cerca digamos, de los lugares de la capital federal, a ver si tienen virus en el cuerpo. En cualquier Entonces decimos, caso, hay casos autóctonos circulantes. En cualquier caso, lo que tiene que quedar claro es que durante años se desatendió el sistema sanitario argentino. Ahora se acuerdan del Malbrán, pero todavía no les arreglaron los sueldos. Ahora se acuerdan de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, que son fundamentales porque son la primera trinchera en el lugar donde más casos hay. Pero esta semana se descubrió el encanto de los hospitales y, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, tuvo que anunciar que se van a tener que construir 6 hospitales de emergencia y también van a tener que rehabilitar y van a tener que terminar los hospitales del Bicentenario, que por una cuestión absolutamente ideológica, Macri dejó vacíos, Macri dejó sin terminar. ¿Por qué viene tan temprano? Y para ganar turno. Ajá. No quiero pelear yo con la gente. Es un mundo de gente allá adentro. ¿Quién es el último? Yo dije fuerte. ¿Quién es el último? El señor dijo, yo fui el último. La gente
Porque se matan, ¿no? Que no respetan el género y los números. Prácticamente el hospital está terminado, no lo quieren abrir, no quieren invertir en los pobres, esa es la verdadera realidad, es eso, nosotros somos un gasto para ellos. Ya la obra está, como ustedes pueden ver, finalizada y ahora en todos los procesos para la puesta en marcha del hospital. Lo peor es que el hospital estaba terminado, lo desmantelaron. Fíjense lo que son los absurdos de la política argentina. Estamos en La Matanza. La gente de La Matanza, mucha gente seguramente, se va a atender a los hospitales de Capital que están colapsados. Pero aquí en La Matanza hay hospitales como este. Gigantesco hospital del Bicentenario, construido con plata del Estado Nacional. Ahí figura, Presidencia de la Nación. El hospital está listo, pero vacío. Faltan aparatos y sobre todo falta el personal. El hospital se iba a llamar René Favaloro. Ustedes saben que Favaloro se pegó un tiro como manera de protestar contra la ineficiencia de la política respecto de la salud. Si Favaloro viera esto, un hospital con su nombre vacío, yo estoy seguro que se pega un tiro de nuevo. Hay que admitir que esto de dejar hospitales vacíos no es nuevo en Argentina. En 1955, cuando el general Perón fue derrocado, quedaron 2 hospitales sin terminar: el albergue Warnes y el Elefante Blanco. Ambos se convirtieron en villas de emergencia en altura y tuvieron que ser desalojados y demolidos. 3, 2, 1. Pero si de los años 50 quedaron 2 hospitales vacíos, ahora hay en la provincia de Buenos Aires 6 hospitales construidos, pero no inaugurados. Esto que tenemos aquí no es un decorado de un set de televisión. Buenas, buenas. Hola, bienvenidos al Hospital René Favaloro. ¿En serio? Hay una zona que está funcionando y el resto sí está vacío, 0 equipamiento. Todo el equipamiento que tenemos está en este momento en el sector que está habilitado para atención al público. El hospital René Favaloro iba a ser un hospital tan moderno que no iba a tener papeles, con trámites e historias clínicas digitales. Hoy es un lugar desolado al que hay que defender de los intrusos y las ratas. Esto que tenemos aquí es la presentación del Hospital Dr. René Favaloro en Rafael Castillo. ¿Estaba realmente para inaugurar o lo apuraron para la campaña? En realidad primero, los hospitales no se abren como se abre cualquier negocio. No es que decimos, ay, abrimos un hospital. Tienen una puesta se llamaría en vacío, que es, probamos el oxígeno, trabajamos con la empresa, a ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Que te falle el gas en una casa no es lo mismo que te falle el gas en un hospital. Entonces, con esa idea, el cruce también trabajó de esa forma en vacío. O sea, entonces nosotros pensamos, bueno, esta es la estrategia ideal. Y en el 2015, cuando se inaugura, lo que sí, para empezar esta puesta en marcha, que iba a finalizar en octubre del 2016, era un año nada más, empezamos a trabajar en el sector de la guardia para ir avanzando etapa por etapa. O sea, podemos decir que fue bien inaugurado. Sí, fue inaugurado, o sea, no hay un momento justo que uno diga... No, porque se dice esta cuestión de, bueno, los dan por inaugurado, pero faltan los aparatos adentro. Bueno, pero ahí hubo una decisión política que era, se inaugura pero se abre. Y nosotros ya atendimos a 150.000 personas. O sea, con lo que funciona. Con lo que funciona. ¿Qué proporción es la que funciona? Estoy tratando de pensar, pero debe ser un 5%. Durante el verano de 2016 pareció que el hospital iba a seguir su plan de inauguración. Pero en marzo todo cambió. En marzo se retiraron los de la obra. Y además me imagino el dolor cuando ustedes estaban pensando que iban a trabajar y de pronto se empieza a retirar la gente que tenía que terminar la obra. Y se van y ¿qué les dicen? Nos vamos. Sostener 20.000 metros cuadrados y que no se deterioren implica, no teníamos mantenimiento de los aire acondicionados, no teníamos, o sea, era como que nos abandonaban en medio de Rafael Castillo.
Es en la misma línea de lo que veníamos conversando antes. Ahora todos nos damos cuenta de lo importante que es la gente de la salud pública. Todos estamos aterrados por el coronavirus, entonces aplaudimos, y lo bien que hacemos al aplaudir a los profesionales de la salud que combaten la emergencia del coronavirus y que si nos pasa algo nos van a recibir en los hospitales y en los sanatorios. Celebramos que haya un instituto como el Malbrán, un instituto de referencia con estándares mundiales, pero con un frente destruido y un andamio olvidado hace 4 años, y con tipos que cobran por debajo de la línea de pobreza. Ahora descubrimos la importancia de los médicos de los hospitales, y ahora también nos damos cuenta de lo que fue este disparate. Tener hospitales construidos en el conurbano, que no solamente hacen falta para el coronavirus, hacen falta para tantas otras enfermedades y para tanta otra gente que se muere en la Argentina y que no tiene una cama de un hospital, y que se los dejó, porque como se llamaban hospitales del Bicentenario, se podían identificar con el kirchnerismo, se les cortó la plata, se los dejó morir y hubieran terminado casi convertidos en otro albergue guardes, en hospitales ocupados por cualquiera, si no hubiera sido por la propia gente, en algunos casos por algunos intendentes que los defendieron para que no fueran ocupados. Ahora este gobierno decidió que en el medio de la emergencia del coronavirus van a reinaugurar o van a equipar justamente 2, no todos, 2 de los hospitales del Bicentenario. Así están por dentro. ¿La llave de las habitaciones? Claro, tenemos todo. Esta es la parte de terapia neonatal. Acá esta es la parte de terapia neonatal. Qué pecado, esto vacío. Esta parte es la de terapia intensiva. O sea, unidad coronaria y terapia intensiva. ¿Estas habitaciones que eran para 2 personas o para más? No, en general son para 2 personas. Pueden ser ¿Grandes? 2. Sí. Cómodo. Pueden ser 2, 3 camas cada uno. Es un hospital que estaba pensado para 160 personas de internadas. Estas eran para 2 personas, ¿no? Para Sí. O sea, los baños también estaban terminados. Todo. O sea, esto está entre un 85 o 90% terminado ediliciamente este hospital. ¿Y le faltan los aparatos? Y falta el equipamiento. Y esta es la parte que falta terminar, ¿no? Cerca del Hospital Favaloro, también en La Matanza, aquí en La Ferrer, está este otro hospital, igualito, otro hospital del Bicentenario. Estos hospitales hacen falta. La gente en el conurbano termina yéndose a atender a Capital o esperando turnos 2 y 3 meses en un hospital de provincia. No se entiende, no hay ninguna buena explicación de por qué semejante hospital que podría atender a miles de personas por año está así como está, abandonado. ¿Qué está construido? Todo lo que es la estructura de consultorios, internación, tiene la terapia intensiva, los quirófanos, la sala de emergencia, los shock room, sala de espera, está todo terminado. Vivo acá enfrente. ¿Vivís enfrente del hospital? Frente del hospital, acá a una cuadra. Verdaderamente es una lástima porque nosotros para ir a un hospital te dan turno de 2 o 3 meses. Si nosotros tenemos un problema con los chicos, en 2 o 3 meses se nos mueren los chicos. Así de cruel es la realidad. Los tipos que decidieron no gastar la plata en terminar estos hospitales, ahora, ¿qué explicación dan frente a la epidemia de coronavirus, que nos tiene a todos en cuarentena? Todos decimos, no, che, hacen falta hospitales, no hay cama, no alcanzan las camas de terapia intensiva. ¿Y ahora qué explicación dan? ¿Qué explicación dieron en su momento para cortar los presupuestos para que se terminaran hospitales o para ajustar y poner cero plata durante años en el Malbrán? Le voy a pedir a mi amigo Raúl Aragón que me ayude a entender esto. Mira, te voy a dar un dato de contexto, Rolo. En el conurbano hay aproximadamente entre 10 y 11 millones de habitantes, de los cuales entre el 7 y el 8% vive en condiciones de hacinamiento. ¿Qué quiere decir condiciones de hacinamiento? Que hay más de 4 personas en una sola habitación, en construcciones, en barrios donde no hay agua potable y donde no hay cloaca. Vos tenés un solo caso de coronavirus es un ahí, desastre. Y es un incendio, y tenés hospitales vacíos. O sea, la combinación que ha quedado y que se ve
ahora con la aparición del coronavirus que nos pone en emergencia, es tremenda. Lo que puede pasar es tremendo. Es que la Argentina tiene el peor de los escenarios para enfrentar una de estas epidemias. Sí, la verdad que sí. 40% de pobreza, la gran parte de esa pobreza concentrada en áreas muy pequeñas, el conurbano, y un recurso hospitalario, médico muy comprometido, no por los profesionales de la salud, sino precisamente por lo que vos decías, por la falta de inversión, por la falta de responsabilidad. Y yo no sé, tenemos un abogado acá, pero haber hecho eso tiene que ser considerado un delito de lesa humanidad. Lo digo en serio, no terminar un hospital en una zona tan carenciada, tan necesitada, sacar todo lo que han puesto en 6 hospitales y dejarlos así, como mínimo es criminal. A alguien habría que tocarle la puerta para que dé una buena explicación. Claro. Pero una cosa, insisto, seguimos hablando de lo sanitario. Y la Argentina no es un país ni del primero ni del segundo mundo, y ni siquiera dentro de América Latina. Es un país que, salvo Venezuela, la está pasando muy mal, porque tiene déficit, porque tiene deuda, un casi default, una situación de un sistema sanitario grave. Le pedí a Daniel Menéndez, que es subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, que nos ayude, junto con Raúl, a ver si podemos analizar y poner la balanza. Es decir, bueno, la emergencia sanitaria llega a un país que está en emergencia alimentaria, y la emergencia sanitaria va a provocar una restricción económica drástica. ¿Cómo se va a hacer para enfrentarla? ¿Cómo hacer para poner en la balanza algo de lo que muchas veces hablamos? La gente se va a quedar sin changas, va a ver reducido su laburo. ¿Le va a importar el coronavirus o le va a importar más que se le acaba la guita? Bueno, es muy difícil, ¿no? La verdad que el escenario es muy complejo. Me parece que hay algunos elementos que son importantes. Uno tiene que no dejar de valorar el liderazgo de Alberto Fernández, porque acá hay una comunidad que visualiza un líder que marca un horizonte. Me parece que también pone en valor hasta la propia oposición le delegó un poco el liderazgo en estas circunstancias. Parece que ese es un mérito del presidente, porque ha tocado una fibra que pone en valor un aspecto cultural, ¿no? Nosotros venimos de muchos años de machacar sobre el individualismo, sobre la meritocracia, sobre las salidas individuales, y la verdad que ha sido muy certero el presidente en poner la salida colectiva, la idea de comunidad, el cuidarnos entre todos, en tener y entender que hay un orden social que requiere que nuestras libertades individuales estén subsumidas detrás de esa idea colectiva. Hay buena, casi te diría que hay, salvo algunos locos que no quieren respetar la cuarentena, hay como un consenso social de que la cuarentena es algo serio y que hay que mantenerlo. 15 días. ¿Y después de los 15 días? Bueno, entramos ahí. No alcanzan 15 días. ¿Vos pensás que no alcanza? No, yo creo que el presidente fue muy prudente en anunciar algo tolerable y que te va a entrenar para estar guardado en tu casa. Sí, pero 15 11 días, el 11. estrangulamiento de la economía, ¿dónde te lleva? No, pero además la locura, el incremento de la tensión social, 11 días guardado, genera tensión social. Sí, pero eso es tensión psicológica, yo tengo tensión en el bolsillo. Bueno, a continuación, a ver, la señora que trabaja en mi casa me dice, no puedo viajar. ¿Quiere que viaje? Me dice, digo, no, pero yo necesito esa plata para comer. ¿Qué vas a hacer? ¿Le pagás el sueldo igual? Puede ser. Y vos que podés, y vos te pero la camisa. Otra gente no puede. Claro, ¿cuántos son? Entonces yo creo que va a generar un estrangulamiento, pero hay sectores a los que es muy difícil llegar. Él los debe saber mucho mejor que yo. ¿Qué están preparando para paliar esta situación? ¿Qué se está discutiendo? Me parece primero que es importante entender que una crisis desatada en términos sanitarios es mucho peor en términos sociales, ¿no? Entonces, me parece primero el mensaje de quedarse en la casa, de tomar las precauciones, porque eso, el impacto que tiene en lo económico, se puede resolver en términos sociales con mucho esfuerzo, como decía Raúl, en un escenario de muchísimo, digamos, esfuerzo del Estado, pero sin duda una irresponsabilidad social que implicaría que se desate una pandemia sería muchísimo peor en términos sociales. Ahora bien, se han tomado medidas que, por un lado, tiene que ver con un refuerzo para las que perciben la asignación universal por hijo, un bono para los trabajadores que perciben distintos programas sociales, y se está pensando, algo que me parece que es muy importante, cómo compensar la caída en la actividad sobre el trabajo informal. Y los que están fuera del sistema, los que están totalmente fuera del sistema. Por eso hay dos universos. Hay un universo que tiene que ver con aquellos que el Estado asiste a través de la asignación universal. Que yo creo que el problema está en la gente intermedia. Y la gente que está viéndose afectada por el parate económico, y ni hablar si esto se extiende en el tiempo. Hacia allí hay que tomar una medida. Ahí donde llega la asistencia del Estado,
Me parece que es un universo que más o menos está cubierto. El Estado podrá poner más plata, está cubierto. Los que tienen empleo en blanco, el empleador puteará, pero el Estado puede llegar y subsidiar la pyme o subsidiar algo. El problema es la gente que vive de changas, informales, trabajo en negro. Esa gente, una vez que pierde el laburo, una semana sin laburo... Bueno, vos hablabas de que hacía pan para vender en la calle. ¿Cómo llegás a ese? Al pan, el tipo que fabrica pan y lo que vende no tiene en la la calle. costumbre de ir al Estado a pedir la tener asignación universal por el hijo. Estado no lo tiene visibilizado, no tiene registrado Eso, ese pero, tipo. no, No es culpa, no estoy diciendo que sea culpa de Daniel Arroyo. No, es un problema, es un problema nuevo. Es un problema social que no es un problema, es un problema al que el Ministerio lo está planteando ahora desde la Secretaría de Economía Popular. Nosotros entendemos que hay un universo de trabajadores que están asistidos a través de un subsidio y de un programa de empleo, y hay otra cantidad de trabajadores a los que el Estado también tiene que fortalecer. Sí, pero vos sabés que hay un sector orgulloso de que no pasa por el Estado a pedir ni planes, ni aguache, ni nada. Esa gente va a estar muy enojada, Daniel. Por eso, pero Ojalá el nos gobierno equivoquemos, va... digo, pues, El gobierno, en 3, 2, 1, en 15 días esa gente va a estar muy enojada. Pero es que va a haber anuncios donde se va a atender esa realidad. Es innegable y es impensado que se piense que esta crisis sanitaria o esta atención sobre una crisis para que no se expanda y no se salga de posibilidades de atender, trae un impacto sobre la economía, y ese impacto de la economía que el mismo gobierno a través de estas medidas frena, no se busca atender esa realidad. Parece que hay que esperar en las próximas horas, en los próximos días, los anuncios que tienen que ver con ese sector. Y después, por supuesto, lo que hay que sumarle a eso es que en nuestro país, en los barrios, en los sectores más humildes, hay mucha organización social. Es decir, la Argentina ha cometido un crimen en los últimos años, que es el enorme nivel de desigualdad. Hay 4.400 barrios populares que no tienen servicio. Hay una secretaría del Estado en el Ministerio de Hábitat que se iba a encargar, digo iba porque ahora seguramente algunos plazos se van a extender, de urbanizar esos barrios. Son tareas pendientes que tenemos casi que como democracia. Entonces, así como el Malbrán es un ejemplo, la enorme desigualdad, porque no es lo mismo un impacto social de una pandemia en una sociedad que está integrada y donde todos nos podemos quedar en nuestras casas, y eso es un elemento de resguardo. No tiene vivienda digna, que donde hay donde millones hay más de personas en viviendas indignas. Hay un 10% de la población que tiene y que tiene su vivienda cerca de un arroyo que está contaminado, que trabaja... ¿Cuál pensás que va a ser el impacto económico en cifra? Algunos están hablando entre 2 puntos y 3 puntos de aumento de la pobreza. Sí, vos sabés, Rolo, yo no soy economista, pero hablo con economistas que yo considero serios y me están diciendo eso, alrededor de 3 puntos de la economía. Y eso es tremendo. ¿Y esto qué representa? ¿Sabés lo que implica eso? Emisión. Y está bien. Y no necesariamente va a ser inflacionaria porque tiene una capacidad ociosa casi del 50% en cualquier rubro que mires. O sea, el tipo de la pizzería de la esquina en mi casa, si se le duplica el trabajo, está con vendiendo 1/3 de las mesas, vos le pones 2/3 en las mesas, no va a aumentar la pizza. Nunca se sabe en este país. No. Nunca se sabe. Igualmente los economistas liberales esta semana no se han dedicado a criticar el gasto público. Hasta el Fondo Monetario está alentando la emisión. Porque lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Estados Unidos, entonces está bien hecho. Lo hacemos nosotros y bueno, se han callado, ¿no? Pero yo lo que quería hacer una pregunta a Menéndez, porque lo vi a Arroyo, y la gente no sabe que están permitidas las compras en ferreterías. Quedaron abiertas las ferreterías. Sí, que están cerradas de todas maneras. ¿Cómo? ¿Están abiertas o cerradas? No, está permitido, pero las ferreterías no se enteraron bien, están cerradas, y lo mismo las lavanderías. Yo tengo 5 lavanderías en mi barrio, hoy llevé la bolsa, están todas cerradas. Todas. Hoy pusieron, yo la ferretería que vi dice, por hoy cerrado, mañana abrimos. Pero digo, la idea era que por lo menos la gente en su propia casa de pronto se dedique a hacer algo para no volverse loco en estos 14 días. Bricolage. Y había alguna idea de que después la ley nueva le tiró al piso lo que estaban haciendo, que era un trabajo en los barrios para trabajar en escuelas y los grupos que estaban empezando a trabajar. Ahora hay una gran preocupación porque hay gente que realmente hay lugares que estar en una casa, en una pieza solo 5 personas, es un hacinamiento que tampoco resuelve nada. Y eso te aumenta la violencia intrafamiliar y sobre todo, Rolo, quizás aumente la violencia de género eso. Es horrible lo que estoy diciendo. Pero bueno, la Corte Suprema lo evalúa como una posibilidad, lo contabas vos, Juan Pablo. Sí, que justamente no es que lo evalúan como una posibilidad, lo dan por hecho. Digo, por eso es que justamente han asegurado... No es una hipótesis, lo dan por hecho. Pero es que es una realidad, digo, si vos tenés que estar encerrado entre 4 paredes, no es que van a surgir nuevos violentos, ¿sí? Lo que va a suceder es que esta gente va a estar encerrada con su familia
Sin hacer nada. Sin hacer nada, y entonces, digamos, va a haber mucho más casos, y por eso es que se ha reforzado justamente lo que tiene que ver con las guardias, con los temas de violencia de género. Daniel, se habló esta semana de la posibilidad de hacer planes para pequeñas obras públicas en barrio. ¿Da el tiempo para organizarlo y que arranque eso? Sí, va a dar el tiempo. Hay que ver las condiciones de resguardo que vayan indicando los especialistas en términos de aislamiento y de posibilidades. Claro, y no hay licitaciones. ¿Cómo hacen para pasar por encima de eso? Se van a construir desde el Ministerio de Desarrollo Social en articulación con gobernadores e intendentes, unidades ejecutoras que van a monitorear pequeñas obras, es decir, la construcción de veredas, el desarrollo a de pequeñas obras en las casas, a la construcción de un baño, la construcción o el arreglo de instituciones educativas que están cerradas. Nosotros durante el verano en muchas provincias del país, en casi 15 provincias, desarrollamos una experiencia de arreglo de escuelas en la provincia de Buenos Aires. Ahora se va a aprovechar en muchísimos municipios para trabajar en tanto y en cuanto las condiciones y las recomendaciones del Ministerio de Salud lo permitan, de trabajar en estas instituciones. Es decir, hay un esquema de aislamiento en el barrio que dentro, como digo, de que se permitan las indicaciones del Ministerio de Salud, pueda haber pequeñas obras, pequeños movimientos que permitan que esta situación sea, primero que ayude a que el impacto... ¿Usted no tiene miedo de un estallido social? Nosotros vamos a trabajar muchísimo para que esta situación sea absolutamente pacífica y vamos a poner todo el esfuerzo. Desde, como te decía, el entramado social que tiene nuestro país, que es enorme, donde al barrio que vayas hay 2, 3, 4 experiencias organizativas comunitarias. Todo esto con un liderazgo de Alberto Fernández que ayuda, porque estamos todos con una patriada, ¿no? en este sentido, de tratar de salir de esta de la mejor forma. Eso va a ayudar mucho. Y después, con un entramado institucional del Ministerio de Desarrollo, de los distintos ministerios, junto con intendentes, gobernadores. Para aguantar los trapos. Hay que aguantar los trapos y hay que salir lo más rápido posible una vez que esto pase. Daniel, gracias por Gracias venir. a vos. Recién les mostrábamos cómo la picardía criolla hace que se esté vendiendo alcohol en gel trucho. Así que, muchachos, si ven un alcohol en gel en una feria muy barato y seguramente trucho, no traten de no comprarlo, vayan a la farmacia. El problema es que cuando uno va a la farmacia, lo más factible es que se encuentre con esto. Hola, ¿qué tal? Una pregunta, ¿tenés alcohol en gel? ¿Nada? No. ¿Barbijos tenés? No. Barbijos no. Hugo, no. ¿Tenés alcohol en gel? Nada. ¿Alcohol común? Se terminó hace un ratito el alcohol común. Va a entrar en un rato, supuestamente. ¿Barbijos tenés? No, eso sí, nada. Hace nada mucho. Y hace rato que no están entrando. ¿Tenés alcohol en gel? Nada, ¿Hace mucho no tienen? no, sí, hace mucho. ¿No hay alcohol en gel? No hay. Bueno, me voy. ¿Estás buscando hace mucho? Sí. ¿A cuántos lugares fuiste? Sí, a las 6 debo haber ido. Muchos dicen que va a llegar la semana que viene. A esperar. Veremos. ¿Quería alcohol en gel? Nada, no me queda alcohol en ninguna presentación. ¿Aumentaron mucho los precios? Ayer los que llegaron de 500 mililitros, medio litro, estaban en 700 pesos. ¿Cuánto costaba antes? 300. ¿Hace cuánto? Hace 2 meses. ¿Tienes barbijos? Sí, de los comunes me quedo. Únicamente. Sí, ¿De los otros nada? de los otros no. ¿Y esos cuánto cuestan? 60 pesos cada uno. ¿Y cuánto costaban? Hace como 2 meses, 10 pesos. ¿Te quedó alcohol en gel? No, nada. Hasta ayer lo vendíamos a varios. Hasta ayer se me entró también. Venían, se compraban 5, 6, 5, 6, 7. ¿Te quedan 14 únicamente? 15. De estos que son descartables. Lo único. 70 pesos cada uno. ¿70? Están carísimos. ¿Y cuánto costaban antes del coronavirus? 7 pesos, 8. ¿Cuánto? 7 pesos, 8. ¿Alcohol en gel tienen? ¿Les acabó? ¿Cuánto? Ayer entró una tanda de 10, se acabó a los 5 minutos. ¿Y barbijos? No, barbijo directamente hace un mes más o menos que no entra. ¿Un mes? ¿Sabes a dónde puedo conseguir? Es que están todos en la misma, porque la droguería no entrega, porque no hay, está en falta, no se consigue.
A ver, muchachos, este es el mundo real. En el mundo ideal están las disposiciones y dicen que les vamos a caer con todo el peso de la ley, a los que acaparen el alcohol en gel, a los que lo vendan más caro. Se retrotrajeron los precios ahí al no sé cuánto, creo que fue al 1 de marzo. Sin embargo, cuando uno va a la farmacia, no hay alcohol en gel. Hoy, uno de los ministros de Kicillof, Augusto Costa, tuvo que salir él en persona a clausurar una farmacia que decía, no tenemos alcohol en gel, pero por adentro y por abajo del mostrador te lo vendían carísimo. O si no, ya están los vivos que hacen esto, venden alcohol en gel trucho. Hola, ¿alcohol en gel tenés? No te queda nada. ¿Cuánto tenés el alcohol en gel? ¿De cuánto? Más grande no tenés, ¿no? Ah, dale, gracias. Disculpa, ¿alcohol en gel tenés? ¿Alcohol común? ¿Cuánto lo tenés? Ah, dale, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Alcohol en gel tenés? No tenés nada. Hola. Te hago una consulta. ¿Cuánto tenés el alcohol en gel? Esta te vale 250 cada uno, 2 por 450, 300 así, o si no, de este mismo que es un poco más aguado, te vale el litro, 500 pesos un litro. Este así como viene. Así. Este tiene 200 mililitros. Ah, pero es en gel, no, parece líquido. Es en gel, pero es un poco más liviano. Ah, ¿y hace efecto o no? Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo, Además, la única diferencia es que este de acá es más seco. Este es lo mismo. Ah, está. Acá te manda todo, Ah, A ver, la misión tiene todo por mano. Ah, vos lo tenés así, ¿vendés de 5 litros también? No, no, eso lo fraccionamos por litro, porque nadie te va a llevar 5 No, litros. más vale, ahora encima que está todo con esto del coronavirus y están todos, ¿no? Ah, digo que también lo 500 mangos de litro, básicamente para sacármelo de encima porque tengo un montón de bidones. Mirá vos, así que tenés, listo. Entonces, para que me... 300 así. 300 así, sí. 250 o 2 por 450 Sí. o un litro suelto, 500 pesos. Dale, gracias, gracias. A ver, el alcohol en gel, en este momento, en el que está la cuarentena, que están las recomendaciones de cuidarse, como el coronavirus es un virus de superficies, ¿sí? Que tal vez se contagie por aire, pero sobre todo se contagia por superficie. El alcohol en gel es fundamental. Sin embargo, cuando uno va a la farmacia no hay. Y después están los vivos que lo venden trucho. Hoy es un día donde, además de ser el primer día de cuarentena estricta en la Argentina, se acaba de conocer la cifra de 30 nuevos casos. Recuerden que hace una semana estábamos en que cada día había 9, 11, y llevan 2 días, primero uno de 22, y después 2 días de 30 y pico de casos. 30 hoy, no sé cuánto, que 30 29 y pico. ayer. 30, ¿cuántos? Ayer 29. Ayer 29, hoy 30 casos. Quiero decir, la curva, si bien no es un agregado como el de países europeos, que andan de a 1000 casos nuevos por día, estamos hablando que sigue creciendo y en lugar de 10, ahora estamos hablando de 30 nuevos casos por día. Para la prevención, además de la cuarentena, para los que tenemos que seguir saliendo a laburar, el alcohol en gel es fundamental. Y sin embargo, en las farmacias, por más que haya DNU, por más que haya lo que quieran, no está. Y si después están los vivos que lo venden trucho. A ver, Ferrari, ¿me ayuda? ¿Qué hacemos? ¿Cómo prevenirse de esto, el alcohol en gel trucho? ¿Cómo se identifica? Si te venden un alcohol en gel trucho, ¿qué hacemos? No, bueno, te vas a dar cuenta por las características, lo vas a ver, como decía el muchacho, este es un poco más liviano. El alcohol en gel tiene que ser lo que vos ves, un gel, precisamente bien parecido, si querés, al gel que usamos para el cabello. O sea, de pesado. Hecho,
pesado, es el mismo, el vehículo es el mismo, es Carbopol, que es lo mismo que se usa para el cabello, obviamente con una distinta formulación. Yo no sé qué van a hacer ahora porque hoy salió el precio máximo. Ese gel que estaban vendiendo, no sé, 500 pesos. 500 pesos el bidón. Claro, está algo así como 80 pesos el cuarto litro. Con lo cual, si hacemos una cuenta lineal, estamos hablando de 8 por 4, 32. 320 pesos el litro en la farmacia, un alcohol de calidad. Con lo cual, espero que en las farmacias, el otro día estaba aquí la representante de los farmacéuticos, que los farmacéuticos fabriquen en la noche, ya que ahora que hay tanto... Bueno, ellos están trabajando, la verdad, pero seguramente algún familiar le puede decir cómo fabricarlo en la farmacia y puede empezar a fabricar y empezar a proveer, porque todavía es faltante. Yo vi el viernes pasado y decían que iba a estar normalizado esta semana. Sí, pero no está normalizado. Dicen, pero el alcohol en gel por ahora sigue faltando. ¿Qué pasa con la higiene de la casa? Ahora que estamos todos en cuarentena, los que salen y vuelven, ¿cómo garantizar la higiene de la casa? Hay muchos métodos, los diarios de todo el mundo están publicando y están insistiendo con cómo hacer para limpiar las casas o para que no haya circulación de virus en las casas. Esta, Rolo, es una excelente oportunidad como fue la gripe A. Aunque parezca paradójico, este desastre que está viviendo el mundo, de esto se sale mejor. ¿Por qué? Cuando fue la gripe A, luego se comprobó al día de hoy que los casos de gripe común bajaron muchísimo. Porque se empezó a usar el alcohol en gel, algún grado de prevención. Cambiaron los hábitos y mejoró. Esto, que es mucho más dramático, va a mejorar aún. Yo creo que este año va a haber muchas menos neumonías comunes, mucho menos gripes comunes que otros años por los cuidados. Ahora bien, ¿qué hacemos en casa? Algo que hacen los orientales. Cuando llegamos a casa, no nos damos cuenta que los zapatos son el peor transmisor de bacterias que podamos tener. O sea, vos sos partidario ya a tomar el hábito de los orientales de sacarse los zapatos. Bueno, mi mujer yo lo adoptó en casa, reconozco que a mí me cuesta un poco más, ella llega, se saca los zapatos, se pone unas sandalias especiales. Bueno, yo ya estoy ahora en estos días empezando a adoptar esa modalidad. Segundo, lo primero que tenemos que hacer inmediatamente es lavarnos las manos. Ni bien llegamos a casa porque obviamente las bacterias, los virus no vuelan, nosotros lo llevamos con las manos y el 70% de la enfermedad se produce por las manos. Las manos que llevan a las mucosas. A la cara, a este aparato que siempre tenemos la mala costumbre de tenerlo aquí arriba. Yo lo puse aquí a propósito para hacer esta demostración y decir que estamos cocinando, muchas veces las mujeres cocinan, están con la mano haciendo una masa o algo y la llaman, ¿cómo te va? Listo, sonamos. Todo lo que hiciste antes no tiene ningún sentido. Este aparato, lo más lejos posible de las áreas de cocina. Y en lo posible también desinfectarlos con alcohol o un desinfectante especial. O sea que tal vez aprendamos a dejar los zapatos afuera, tal vez aprendamos a entrar y lavarnos las manos. Seguramente. Y para finalizar, tenemos la lavandina, que es un gran aliado de troques superficies, y este aparato que está acá, que yo no sé por qué no se difunde más. ¿Qué es? Esto es un ozonizador. El ozono es... la lavandina mata por oxidación, ¿sí? Es un oxidante. ¿Esto qué es? Un oxidante gaseoso. Esto produce a partir del aire... Claro. Imaginemos que esto es lavandina en aerosol invisible que no nos daña, que no decolora la ropa, que no mancha, que no produce ningún daño. Un aparato esto en un ambiente... ¿Que son caros? Minimiza, no tengo idea, porque yo no me dedico a esto, pero pueden buscarlo por internet y van a buscar, hay mucha gente que lo fabrica, traten de buscar algún aparato que sea bueno, con referencias. ¿Pero no sirven los aerosoles esos que dicen que matan los virus y las bacterias? ¿No sirven, no suplantan un ozonizador? No, si vos usas un aerosol que comprás en el supermercado, el efecto es ínfimo. Chao, claro. Un ratito, cae. Eso es más potente. Cae, listo. Esto está en el aire. Esto desinfecta todo el aire y las superficies, porque esto entra en contacto con todo la superficie también. Como el aire. Esto, de hecho, es oxígeno modificado. ¿Sí? Es totalmente inofensivo y para estos casos es excelente. Si ustedes googlean ozono para desinfección de aire, de hecho, el aeropuerto de Dubái, por ejemplo, tiene el ambiente ozonizado. ¿Por qué? Porque eso brinda mayor seguridad donde hay grandes concentraciones de gente. Esto debería ser casi obligatorio en sala de espera, lugares de grandes aglomeraciones, transporte público, en cualquier lado. Sí, una pregunta. ¿Oxida un virus? Porque la bacteria tiene una estructura molecular muy distinta, mucho más oxidable que el virus, ¿no? Claro, actúa inmediatamente sobre la bacteria, pero los virus no viven sino en una bacteria.
El virus por sí solo no vive. El virus se hospeda en una bacteria, toma el control de la bacteria y con ella hace lo que quiere y se reproduce a partir de ella. Está bien, lo usa de y luego el huésped, virus infecta, él mismo, pero siempre de una bacteria. Si yo rompo la bacteria, no tengo virus por una cuestión indirecta. Sí, Fer. No, tengo datos muy interesantes de una encuesta que hizo la red Cormillot sobre qué opina la gente de las medidas que se están tomando, que es un análisis que hicieron para ver cómo Cormillot es uno de los médicos que trabaja en difusión y todos los médicos que trabajan en la red de comunicación se preocuparon especialmente por conocer, participaron con el gobierno nacional y ayudaron a difundir todas estas cosas, ¿no? Querían ver que la red Cormillot, que está la clínica, que está Alco, que está Dieta Club, se preocuparon para hacer algunas preguntas a la gente. Si el gobierno le aconsejara aislarse en su hogar durante 14 días, que es lo que pasó, ¿cree que podría hacerlo? Mire lo que respondió. El 92,9% dijo que sí. Hay una unanimidad. O sea que es Tal vez solo el 5,2% y 2% cree que no podrá realizarlo. ¿Qué grado de confianza tiene la información sobre el coronavirus del Ministerio de Salud? Absoluta, confío totalmente, el 46,6%. Pero intermedia, hay un 50%. Si usted suma, tiene el 96,6%. Nula Bueno, desconfío esta cosa que siempre pasa cuando hay una epidemia, decir, bueno, están mintiendo los datos, hay mucho más casos de lo que dicen. Claro, en este caso, la gente, hay otra placa más que tenemos ahora, que a ver si viene, que son preguntas que se han hecho. Otra de las preguntas estoy, ¿cómo define su nivel de preocupación por el coronavirus? Absoluto, mira. El 74% está muy preocupado. Una preocupación intermedia al 25% y solo 1% no le importa nada, que generalmente es bastante más alto esto, ¿no? Sí, que cualquier tema. ¿Cree que la pandemia... Eso quiere decir que la gente está informada y preocupada. Y está preocupada. ¿Cree que la pandemia de coronavirus puede llegar a tener un impacto en usted o su familia? Tal vez el 55,7%. Sí el 31% y no el 13,3%. Es decir, que todos creen que los puede afectar de alguna manera, que le puede llegar. No es que... ¿Se siente en condiciones de proteger a usted, a su familia del coronavirus? Sí el 70,5%, tal vez el 25,6%, no 3,9%. ¿Y está siguiendo las recomendaciones para protegerse de coronavirus? Mirá, siempre. El 91,4% está dando bolilla a todas estas recomendaciones que hace el doctor, por ejemplo. Ahora, algunas veces. 0% nunca. Es decir, que se fueron todos. Todo el mundo está asustado. Queda última pregunta, si fuera es esta. Espera, porque si fuera un político el coronavirus logró un nivel de conocimiento en pocos meses, escuchame, lo conoce todo el mundo. Cerró la grieta, no hay grieta acá, no hay grieta. Pero mire, ¿cree que sus vecinos están siguiendo las recomendaciones? Acá uno podría decir, no, yo soy bueno, yo hago todo bien, mis vecinos es una porquería. No está así eso. Para protegerse del coronavirus, algunas veces, 78,2% dice que algunas veces los vecinos se preocupan. Siempre o sea que comparten 17, la preocupación. Sí. Y nunca 4,7%. Uno tendría a pensar que iba a ser otra la opinión acá, que iba a ser más grande. No, porque hay un montón de gente que no va, que no le importa nada. Así que bueno, es una encuesta sobre 1.504 personas, la mayoría mujeres, que en este momento debe estar ya por 3.000. Esto se hizo a la tarde y bueno, esto lo hizo el grupo, la red de Cormillot. ¿Es nacional esto? ¿Ciudad de Buenos Aires? No. Alco, por ejemplo, está en todo el país. Casi ¿Es nacional? Está claro, se puede votar desde distintas redes, es nacional. Ahora, Raúl, vos que estás acostumbrado a auscultar el humor social, ¿sí? ¿Cuánto aguanta la paciencia que demuestra la gente ante el coronavirus? Eso es una pregunta, le estamos discutiendo con Federico González, vos lo conoces muy bien, él viene de las psicologías sociales, es un hombre, yo lo escucho mucho, y estamos pensando que no... Una cosa son 10 días, del 20 al 30 son 10 días efectivos, a las 0 horas del 31. O sea, con mucho feriado, adelantado. Con feriado, qué sé yo, te lo banca. Ahora, no va a alcanzar. Eso no va a alcanzar. Yo creo que necesariamente van a... ¿Por qué no va a alcanzar? Aclaremos, porque se da que no necesariamente se va a aplanar la curva, y además viene el otoño, que esto favorece estacionalmente, igual que cualquier gripe, que aumenten los casos. Claro, y además... Lo están diciendo ellos, la principal arma de combate contra el coronavirus es el aislamiento social. Entonces, en un país pero aislamiento social supone restricción económica en un país que estamos jodidos. Estamos jodidos. Entonces, yo creo que van a tener que prorrogar otros 10, 15 días la cuarentena absoluta o selectiva, como quiera llamarla, con un agravamiento de la economía que van a tratar de sostenerla o paliarla con recursos del Estado, emisión, no sé, más asignación universal por hijo, todo lo que se dice. Ahora, el tema es cuánto aguanta la gente guardada en su casa 20, 30 días.
Claro. Es muy duro eso. No solo por cuestión de discusiones domésticas, sino también por de guita. Por la viejo. guita. Tenés dos componentes ahí, la tensión doméstica y la tensión económica. Es muy complicado eso, es muy complicado. De todas maneras, hasta ahora nosotros hicimos un estudio con Federico González, lo hicimos a media porque no teníamos recursos para eso. Cada uno, tuvimos que juntar recursos personales para hacerlo, lo hicimos como una especie de aporte al gobierno, decirle, mirá, nosotros medimos la opinión pública en esta dimensión. ¿Y qué les dio? Y eso, bueno, en general hay una aprobación muy significativa de la gestión de Alberto, de la gestión de la crisis. 62, Ahora. 62,5. Pero después cuando medida por medida le da 80-90%, que incluye casi el 50, el 70% del electorado macrista también. Con lo cual vos tenés que la grieta y la gestión... La resolvió el coronavirus. Sí, o el coronavirus y la gestión de la crisis del coronavirus es metagrieta, está por encima de la grieta. Yo creo que cuando termine todo esto, y no va a ser sencillo ni rápido, va a demorar muchos meses, creo que vamos a salir distintos, vamos a ser un país ligeramente distinto, y creo que el mundo va a ser distinto después. Imagínate. Pero además hay otra cosa que está generando el coronavirus, es que hay nuevos parias. ¿Qué son los parias? Son los tipos que están olvidados, perdidos, tirados, abandonados. Hay miles de argentinos que están desesperados por el mundo mandando mensajes, videos, llamando a los consulados porque son los nuevos parias. Argentina en Francia te manda a comprar un vuelo que sale mañana de France directo a Buenos Aires. Compras el vuelo, te vas hasta el aeropuerto, te gastas 50 euros para ir hasta el aeropuerto, compras el vuelo que te sale 1.200 euros para 2 personas, lo compras en efectivo hace 1 hora y te llega hace 10 minutos la cancelación del vuelo, donde estamos todos los argentinos para volver al país. Necesito que alguien haga algo porque acá no nos ayudan de ninguna forma. Somos 2 de los 350 argentinos varados en Cusco, Perú. Hay personas con enfermedades preexistentes sin acceso a sus medicamentos. Los hospedajes y los mercados han subido deliberadamente sus precios. El presidente Martín Vizcarra ha sacado un decreto de emergencia donde estamos presos de nuestra libertad en un país que no es el nuestro. Por favor, necesitamos ayuda para volver a casa. Nosotros teníamos nuestros pasajes pagos, todavía hay gente que no tiene estos medios, no tiene esta posibilidad, entonces más que nunca pedimos que se difunda el video para la gente que todavía está acá en Madrid y que no tiene la plata para pagarlo, que insistan, que vayan a la embajada, que los tienen que ayudar. Nosotras esperamos llegar, necesitamos que, por favor, nos ayuden compartiendo. Yo viajo mañana, Cami viaja pasado mañana porque no pudimos sacar los 2 pasajes juntas. Por favor, le pido a todos que puedan compartirlo. Queremos llegar a casa, se los pedimos, por favor. Claro, la lógica indica que los consulados argentinos, ya que la Argentina cerró las fronteras, traigan a los ciudadanos. Pero estamos hablando de un Estado pobre. Sí, bueno, no, pero no tan pobre. No. Ese nivel de pobreza. Hay ¿cuánto? 23.000 argentinos varados por el mundo. ¿Hay guita para traerlos a todos? Sí, seguro. ¿A 1.000 euros por pasaje? ¿A $1.000 por pasaje? ¿Cuántos son? 230.000 euros. 300.000 dólares. 300.000 dólares. Una campaña presidencial cuesta 100 millones de dólares. No. Sí, bueno, pero entonces habría plata para el Malbrán, que tampoco la hay. Claro, no es una cifra eso, y tampoco es la cifra del Malbrán. Yo te decía fuera de cámara, la cifra del Malbrán, si vos le pones a todos los 985 tipos del Malbrán, del Malbrán le das los 40.000 pesos, significa un aumento de 10 millones de pesos por mes. Nos vamos a ir a Perú, ahí está Sebastián Pérez Espinosa, es médico, está varado en Perú. Contanos con quién estás y a quién les estás dando una mano, vos también, en tanto médico. Sebastián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches a toda la audiencia y gracias primero por el espacio. Yo estoy varado desde el lunes 16, que se cerró la frontera, estoy con mi esposa. Nosotros afortunadamente tuvimos la oportunidad de poder hospedarnos y estar, digamos, seguros, pero junto con nosotros hay muchísimos argentinos, que muchos de ellos están en situación de calle. Hay mucha gente, sí, situación de calle, en un país que está en toque de queda. El consulado argentino no les brindó ni alimentos, ni vivienda. Hay gente enferma, hay pacientes HIV, SIDA sin su medicación, diabéticos que no tienen la insulina. Hay muchos chicos mochileros que estaban acá
esperando para volverse, y como además sabés, la mayoría de la gente que estábamos, en realidad nosotros puntualmente estábamos en tránsito, como muchísimos argentinos que estábamos volviendo de nuestras vacaciones, y bueno, la mayoría de la gente ya tenía muy poco dinero, con lo cual han quedado en la calle. Y te voy a repetir, acá el sistema de salud peruano no los va a atender tampoco si tuvieran algún tipo de inconvenientes, y no hay dinero. ¿Qué esperanza tienen de poder volver en el corto plazo? No, la verdad que las esperanzas son son cada vez peores. Primero porque no hay información concreta. Yo sé que en Argentina les dicen que nos vienen a buscar 2 Hércules, que viene un avión de aerolíneas. La realidad, el gran problema que hay acá, que es un problema en realidad que tiene que solucionar Cancillería, es que el presidente Vizcarra cerró el espacio aéreo. O sea, el aeropuerto de Perú está militarizado, está cerrado, y ellos están con toque de queda, con lo cual queda operativo muy pocas horas. En esas pocas horas admiten solamente 4 vuelos para repatriar a cualquier lugar del mundo, con lo cual no hay posibilidad de que nosotros Pero es Perú, no es Tailandia, son países donde hay Cancillería que tienen vínculos frecuentes, no debería ser tan difícil. Claro. Tienen a San Martín de por medio. Claro, digo... Además, Rolando, hay una gran desinformación. Yo tengo un grupo de chat son más o menos 50 familias varadas que al mismo tiempo están en contacto con otro grupo de chat, y más o menos yo trato de ser el intercomunicador entre el consulado y la gente que está acá varada. Y, por ejemplo, hoy del consulado me decían, miren, hay un vuelo anunciado de Aerolíneas Argentinas que no está confirmado, para que avisemos, porque hubo gente, hoy salía supuestamente el primer vuelo de repatriación. Lo anunciaron primero para el mediodía, después lo pospusieron para la tarde. Hubo gente que compró tickets para ese aéreo. Cuando llegaron al aeropuerto tenían un montón de inconvenientes para poder entrar, porque acá la gente de Perú le decían que tenían que venir escoltados por el consulado. El vuelo se canceló porque no les habilitaron el espacio aéreo. Y acá lo que quiero que entiendan es, también se comentan que van a ir 2 Hércules a buscarnos. Mirá, en principio no hay números exactos de cuántos somos. Cuando llegamos acá, nos hicieron llegar un formulario web que ni siquiera tuvimos una respuesta donde se validara que estábamos en alguna lista. O sea que no tienen ningún plan en el horizonte, ningún plan cierto de que los vayan a repatriar. Para nada. Es más, creíamos que éramos 800. Hoy nos fuimos hasta la embajada y un funcionario nos dijo que no había listas, pero que calculaban que éramos 1.300 solamente en Lima. Imagínate la gente del interior, la gente que está en el interior, como lugares como Cusco, no ni siquiera tienen cómo llegar a Lima porque acá no hay transporte, es difícil el acceso a la alimentación. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando llegamos acá nos costó muchísimo conseguir dónde hospedarnos porque Sebastián, la mayoría... Se nos va el programa, te agradecemos el contacto y te prometo que el domingo vamos a seguir de cerca la situación de 1.300 argentinos que están en Perú. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Buenas noches. Y nosotros nos vamos...